Muy buenos días. Soy Tania Alejandra Guayo Orozco y soy orgullosa egresada del doctorado en genética humana. Como muchos de ustedes saben, actualmente presido la mesa directiva 2021-2023 de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara, AC. Es para mí un honor, en nombre de la mesa directiva de la asociación, darles la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de conferencias y mesas de diálogo en genética humana. Como ya es nuestra costumbre, en esta ocasión contaremos con la participación tanto de alumnos activos del doctorado como moderadores de los paneles y mesas de diálogo, como egresados del programa que nos compartirán su experiencia laboral y académica como docentes, investigadores y en el área clínica, tanto aquellos que están en México como los que se encuentran laborando en el extranjero. Además, tenemos ponentes invitados egresados de otros posgrados, como muestra de las redes de colaboración que se han venido formando entre áreas del conocimiento en ciencias de la salud, lo cual, recordamos, es uno de los objetivos de nuestra asociación. No podemos dar por iniciado este ciclo de conferencias sin agradecer a las autoridades que siempre nos han apoyado en la realización de estos eventos, en particular a la doctora Yemi Valle, actual coordinadora del doctorado, al doctor Luis Figuera, jefe de la División de Genética del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, y a la doctora Blanca Torres Mendoza, directora del Centro de Investigación CIBO del IMSS. Muchas gracias por su apoyo. También agradecemos a cada uno de los ponentes que forman los paneles de este ciclo de conferencias. No tenemos duda que su experiencia y trayectoria motivará a todos los que aún son estudiantes, así como a los recién egresados e investigadores consolidados, en seguir enriqueciéndose y actualizándose en el área de la genética humana. Nuevamente, bienvenidos a estos 2 días de actividades. A continuación, haré una brevísima presentación del estatus actual de la asociación para conocimiento de los asociados vigentes y público general. Y bien, la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara somos una asociación civil. La mesa directiva 2021-2023 está constituida por su servidora, Tania Guayo, como presidenta, el doctor Luis Becerra como secretario, la doctora Beatriz Flores como tesorera, coordinaciones de área, la área académica, coordinada por la doctora Alicia Rivera, redes sociales por la doctora Laura Valdés, vinculación con la sociedad por la doctora Rosa María González y bolsa de trabajo por la doctora Alejandra Vázquez. ¿Qué se ha hecho y qué se está haciendo en la asociación? Pues bueno, mencionaba al inicio que somos una asociación civil, nos constituimos el 6 de diciembre del 2021 ante notario público y bueno, aquí está un pantallazo del acta constitutiva, la cual está a su disposición como asociados vigentes en caso de querer consultarla. ¿Cuántos asociados vigentes somos? Al corte del día de ayer somos 93 asociados vigentes y nos repartimos en 53 egresados, 36 alumnos activos en el programa actual del doctorado en genética humana, que consta de 5 años, y 5 exalumnos. Entiéndase la diferencia entre egresado y exalumno. El exalumno es aquel que por algún motivo no ha completado su proceso de titulación. ¿Qué licenciaturas o qué bases formativas tienen nuestros asociados? Pues son biólogos, químicos farmacobiólogos, médicos, bioingenieros, nutriólogos, odontólogos, químicos parasitólogos, ingenieros biomédicos, biomédicos y biotecnólogos. Entonces, como ven, la base de licenciaturas de formación de nuestros asociados es bastante amplia. Ahora bien, las líneas de investigación en las que están enrolados nuestros asociados, pues van desde la citogenética, oncogenética, enfermedades lisosomales, inmunogenética, genotoxicidad, síndrome metabólico, COVID-19, hemato-oncopediatría, ingeniería genética, hemofilia, fitofarma, genética de poblaciones, dislipidemias, cardiopatías congénitas, neurogenética, entre muchas otras, ¿no? Entonces también es muy importante resaltarlo y cómo estas ramas pues se pueden vincular porque tenemos la misma base formativa.
En cuanto al área académica que se ha hecho, hemos hecho dos ciclos de conferencias. El primero, el 28 y 29 de octubre del 2021, y el segundo es el que estamos por iniciar el día de hoy y mañana. También organizamos sesiones bimestrales que van de talleres a charlas, con alumnos, con egresados, con investigadores ya consolidados. Llevamos cuatro: la de enero, la de marzo, la de mayo y la de julio, y pues seguiremos haciéndolas, ¿no? Próximamente se anunciarán las nuevas sesiones académicas. Tenemos redes sociales, nuestra Facebook, el cual pues tiene 404 seguidores al corte del día de ayer. Es una cifra modesta, pero muy bien nutrida, porque finalmente somos un público, pues digamos que limitado, ¿no? Aunque nuestro interés es que se haga más extensivo, ¿no? Tener seguidores de otras ramas de las ciencias de la salud. Nuestro medio de contacto principal, nuestro correo de Gmail, que ya muchos lo conocen, y si no, pues aquí se despliega en pantalla. Contamos también con un canal de medios de YouTube en donde se quedan colgadas, por así decirlo, las ponencias, los talleres, los ciclos de conferencias de aquellos ponentes que nos permiten pues que su conferencia se quede a disposición de su consumo on demand. Entonces aquí pueden consultar. Lo último que tenemos es el simposio de trastornos mieloproliferativos que se organizó el pasado agosto. Y también contamos con Twitter. Aquí pues apenas nos estamos consolidando. Para aquellos quien tengan esa red social, pues les invitamos a seguirnos en Twitter. Vinculación y bolsa de trabajo, pues esto es nutrido por egresados y alumnos. Los propios egresados nos envían propuestas por nuestras redes sociales, las cuales son publicadas, y algunos pues pueden verse beneficiados. Entonces los invitamos a que nos sigan mandando sus vacantes para poderlas publicar como bolsas de trabajo. También nos vinculamos con otras asociaciones y sociedades externas. Y bueno, esto siempre en apoyo con la coordinación del doctorado del CUCS, por la doctora Yemi Valle, por la coordinación de posgrados del CUCS, apoyados por el doctor Jorge Hernández Bello, y recientemente pues seremos apoyados por la coordinación general de exalumnos y egresados de la Universidad de Guadalajara. Y como un avisito que les quiero dar, aprovechando la oportunidad, esta Coordinación General de la Universidad de Guadalajara de egresados y exalumnos nos invita el próximo martes 25 de octubre a las 4 de la tarde en el auditorio Mendiola Horta del CUCS a una reunión informativa. ¿Qué nos van a exponer en esta reunión? Los beneficios que tenemos como egresados de nuestra universidad. También habrá entrega de credenciales de egresados para quienes lo requieran. Se nos reconocerá en el padrón de la universidad, y hay pues disposición de vincularnos con colegios, instituciones públicas y privadas, así como empresas, ¿no? Esto en beneficio de nuestros egresados. Es de suma importancia su participación. Ojalá puedan darse una oportunidad de echarse una vuelta el martes 25 de octubre. Y para esto, pues se requiere un registro con antelación. Aquí está la liga, pero bueno, también tenemos esta publicación en nuestra Facebook para quien se quiera inscribir, pues vaya ahí a darle clic. ¿Qué está por venir en la asociación? Las sesiones académicas ordinarias y extraordinarias seguirán vigentes, se les irán informando por nuestros medios oficiales. Asamblea General para Asociados vigentes, en donde se discuten temas propios de la asociación, se escuchan opiniones, controversias, etcétera, etcétera. Un evento de genética y enfermedades raras para febrero de 2023, esto en el marco del Día Mundial de Enfermedades Raras, que sabemos que se celebra para estas fechas. Colaborar con asociaciones, otras sociedades, otras coordinaciones de la propia universidad. Y lo más importante, la elección de la nueva mesa directiva 2023-2025, que sería para mediados del próximo año esta elección. Tenemos nuestros estatutos que están en el acta constitutiva. Próximamente se publicarán las bases, la convocatoria, la normativa para la elección de nueva mesa directiva, y que un nuevo grupo de personas esté al frente de esta asociación y sigamos creciendo, sigamos consolidándonos. Por lo que les pedimos, pues, seguir colaborando con ustedes, que inviten a más alumnos, tener la plantilla completa de alumnos activos, y pues poder vincularnos con aquellos egresados que ya se encuentran en otras partes, tanto en Guadalajara como fuera de Jalisco y como fuera de México.
Aquí está la convocatoria, también se encuentra en nuestras redes sociales como una publicación fija en Facebook. Aprovechar la inscripción totalmente gratuita. El proceso es muy sencillo, solo tienen que inscribirse en una liga de SurveyMonkey, contestar unas preguntas muy generales. Está disponible para alumnos, egresados y exalumnos. Se tarda aproximadamente el proceso 2 meses porque tenemos sesiones de admisión cada 2 meses. Se verifica nada más que en efecto sean parte del doctorado en genética humana y se les otorga una constancia de asociados. Y bueno, y sin más preámbulo, pues entonces voy a dar ya inicio al segundo ciclo de conferencias y mesas de diálogo en genética humana, organizado por la Asociación de Alumnos y Egresados, por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente y por el Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos y sean ustedes bienvenidos a este par de días de actividades académicas. Gracias a todos. Hasta pronto. Buenos días. Gracias por acompañarnos al segundo ciclo de conferencias y mesas de diálogo en genética humana. Les doy la bienvenida al panel de farmacogenética en el que tendremos la participación del doctor Aldo Tejeda Martínez y la doctora Sandra Castro Gamboa, quienes al terminar ambas charlas nos acompañarán en la mesa de diálogo para responder sus preguntas y comentarios. Les recuerdo a la audiencia que pueden escribir sus dudas y comentarios en el chat de la transmisión. Comenzaremos el panel con la ponencia Neurofarmacología Experimental, Sistema Cannabinoide y su potencial terapéutico, impartida por el doctor en ciencias Aldo Rafael Tejeda Martínez. El doctor Aldo es químico farmacobiólogo egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, con la distinción de examen Ceneval sobresaliente. Es doctor en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias por los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud y Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado con la tesis titulada Efecto antidepresivo de la inhibición de FA en un modelo murino de depresión por estrés crónico. Cuenta con premio en primer lugar de la modalidad cartel del 20º Foro Norte de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente se encuentra desarrollando actividades de investigación en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, dirigiendo y colaborando tesis de licenciatura y maestría. Cuenta con 8 publicaciones en revistas indexadas en el Journal Citation Reports. Muchas gracias al doctor Tejeda. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aldo Rafael Tejeda Martínez. Tengo el gusto de presentarles esta charla titulada Neurofarmacología Experimental, Sistema Cannabinoide y su potencial terapéutico, y darle pues un poco este enfoque a la parte de genética que obviamente es principal en este evento. De manera que igualmente en esta diapositiva pueden encontrar mi correo a tejeda7@hotmail.com por cualquier duda o pregunta posterior a la charla y a las preguntas de este mismo evento. Muy bien, pues para comenzar con la charla, neurofarmacología experimental. ¿Qué es la neurofarmacología experimental? Pues bueno, en este sentido, primero la parte de neurofarmacología obviamente hace referencia a la farmacología para el tratamiento de cuestiones neurológicas o de trastornos mentales cuya etiología resida en el cerebro. De manera que pues va a ser el estudio de los posibles fármacos y de los fármacos que ya se encuentran en uso para padecimientos de tipo neurológico y trastornos mentales, pero de manera experimental, es decir, que va a estar enfocada antes de una cuestión clínica y toda la parte preclínica que nosotros manejamos, un servidor en particular, está relacionada con el uso de modelos animales. Los modelos animales de laboratorio pues, son una herramienta excelente para nosotros poder distinguir nuevos fármacos potenciales, poder obtener dosis que nosotros podamos posteriormente trasladar a los humanos y sobre todo evaluar la seguridad y la eficacia de los potenciales nuevos medicamentos o de medicamentos que ya se encuentran en uso, pero pues que de alguna manera no se han utilizado para ciertas enfermedades o patologías para las cuales pudieran tener una gran respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es la neurofarmacología experimental. Desde nuestra trinchera acá en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, pues nosotros trabajamos con un sistema en particular muy interesante, que es el sistema endocannabinoide o sistema cannabinoide. Este sistema está presente en diferentes órganos y se ha descrito desde hace mucho tiempo el uso de sustancias que han activado este sistema, pero apenas en el año 86 del siglo pasado fue que se describió un poquito más a fondo realmente una fisiología de este sistema. Principalmente está compuesto y se han descrito, incluso cristalografiados, dos receptores, el receptor cannabinoide tipo 1 y el receptor cannabinoide tipo 2, los cuales podemos encontrar en esta diapositiva descrita pues de manera más o menos precisa su localización. Como podemos ver, el CB1 se encuentra presente en el sistema nervioso central y el CB2 también puede estar en el sistema nervioso central a través de la presencia del sistema inmune en este sistema. Y de hecho está presente en células muy importantes para los modelos que nosotros utilizamos como las células de la microglia. De manera que existe todo un sistema de señalización que es el sistema cannabinoide. Acabamos de mencionar los receptores, como les comentaba, y pues de la misma manera, estos receptores van a tener una comunicación intracelular río abajo. Se trata de receptores acoplados a proteínas G que tienen sus 7 dominios transmembranales y sabemos que estos pues, van a ejercer su acción a través de la activación de dichas proteínas G que posteriormente pueden tener efecto en diversos efectores, ya sea algunos canales para la despolarización o incluso vías de segundos mensajeros, como lo pudiera ser la inhibición de la adenilciclasa y cuya consecuencia es la activación de proteína quinasa A, por ejemplo. Quinasas y pues eso nos puede llevar a diversos efectores celulares y también ciertos factores de transcripción que puedan estar involucrados en estos procesos, de los cuales ahondaremos un poco más adelante. Bien, ya tenemos el sistema, ya hablamos acerca de lo que ocurre en nuestra fisiología y en la de muchos mamíferos, que son los receptores y estas vías de señalización.
Ahora, ¿cuáles son los ligandos de este sistema? Pues bien, los más clásicos descritos son los fitocannabinoides. Dentro de los fitocannabinoides nosotros encontramos a las sustancias derivadas de la planta cannabisativa, por ejemplo, pero asimismo también encontramos otras sustancias quizás no tan populares o no en una cuestión legal tan en entredicho como actualmente se encuentra la cannabis sativa y la cannabis indica, que también pueden tener un efecto farmacológico sin llegar a generar los efectos secundarios o adictivos que pudiera tener esta planta que les mencionaba previamente. Una de estas sustancias que ha tenido mucha popularidad en el laboratorio y en diversos laboratorios para el tratamiento de enfermedades y sin tener estos efectos adversos es el betacaroteno. El betacaroteno es un sesquiterpeno que pues tiene actividad en el sistema cannabinoide. Lo podemos encontrar tanto en el clavo de olor como en la pimienta negra y obviamente en la cannabis sativa. Este tiene una capacidad de unirse selectivamente al receptor CB2 y pues es un agonista funcional del mismo. Existen muchos más fitocannabinoides. Los ejemplos claros son el THC y el betacaroteno, que tienen mucho estudio y que actualmente pues tienen una, un uso medicinal legal en México, que sin embargo todavía hacen falta muchas cuestiones que entrever al respecto. Desde la perspectiva científica, preferiríamos nosotros utilizar un betacaroteno, puesto que se ha visto que tiene un menor potencial adictivo y de hecho en los modelos animales por lo menos no genera adicción. Asimismo, se han revisado otras sustancias, se han descubierto que existen ligandos endógenos sin la presencia de esta planta en nuestro propio organismo que van a estar activando a esos receptores que nosotros tenemos. Dichos ligandos se conocen como endocannabinoides. Estos endocannabinoides pues se han descrito varios en la literatura. Aquí podemos tener varios ejemplos de ellos. N-araquidonilglicina, N-araquidonildopamina, noradinete, virodamina, 2-araquidonilglicerol, anandamida o liamida. Y en particular, dos han sido descritos de manera un poco más exhaustiva en la literatura, son denominados anandamida y 2-araquidonilglicerol en particular, los que encontramos en esta diapositiva con este fondo rosado, naranja o color salmón. De manera que estos endocannabinoides son ambos agonistas tanto al receptor CB1 como al receptor CB2 cannabinoides. Ellos van a provenir de fosfolípidos de membrana, como la fosfatidilietanonamina y el fosfatidilinositol, y a través de la acción de diversas enzimas, pues se llega a estos que son mediadores ligandos de este sistema endocannabinoide. Posteriormente, pues cuentan también con ciertas enzimas de degradación y su degradación puede dar lugar a productos muy importantes en la fisiología, como lo es el ácido araquidónico, la etanolamina y pues el propio glicerol. El ácido araquidónico en particular tiene un papel muy importante, puesto que se sabe que es precursor de prostaglandinas. Y pues son moléculas muy importantes en mediar la respuesta inmune, ¿no? De manera que, pues este sistema, el sistema cannabinoide, no solamente se basa en estos ligandos, como les comentaba, anandamida y 2-araquidonilglicerol, que activan el receptor CB1 y CB2, sino que existen esos otros ligandos, la oloietanolamina, la palmitoileterolamina, así como algunos receptores de los cuales todavía no se encuentran tan correctamente descritos en la literatura o tan ampliamente descritos, pues estos pudieran tener interacción en diversas vías de señalización, como incluso pudiera ser actividad sobre el receptor TEPAR. De esta manera, este sistema pues tiene diferentes potenciales y seguramente hemos escuchado acerca de muchos efectos que pueden tener los fitocannabinoides más comunes que nosotros identificamos, como el THC o el CBD, y sabemos que es una vastedad de efectos muy impresionante. De manera que también se han generado en búsqueda de ciertas moléculas con potencial terapéutico, se han generado cannabinoides sintéticos que tengan roles particulares que de alguna manera nos han permitido entender un poco mejor la fisiología y los efectos
diferenciales de activar estos receptores o incluso de inhibir las enzimas. Aquí en esta diapositiva les presento pues las diferentes estrategias de modulación de la señalización endocannabinoide y cannabinoide a través de acción directa o indirecta. De manera directa, tenemos estas descripciones de estos dos receptores, CB1 y CB2, y a los cuales se les han realizado moléculas sintéticas que han sido generadas de nuevo en laboratorios de química, que sean agonistas específicos para cada uno de estos dos receptores, así como antagonistas específicos para cada uno de estos dos receptores. De la misma manera, paralelamente, los ligandos endógenos ya conocidos, como les comentaba, son los más descritos, anandamida y dosaraquidona y glicerol, pueden activar a ambos receptores, por lo cual también se ha generado una farmacología de acción indirecta, donde los productos que se han sintetizado para tratar de modular esta señalización cannabinoide han sido precisamente los que modulen a la concentración de ligandos endógenos. De esta manera, por ejemplo, se pudiera y se han sintetizado inhibidores de la recaptura, ya que se hipotetiza que existe una proteína que es capaz de recapturar a estos cannabinoides, así como inhibidores de las enzimas que son las principales encargadas de su degradación, de manera que la inhibición de estas enzimas pues va a generar un aumento en estos ligandos y de una manera sutil, indirecta, van a tener actividad sobre el receptor cannabinoide tipo 1 y tipo 2. Esa sería una gran parte del preámbulo que nosotros hemos manejado dentro del potencial terapéutico de este sistema para aplicarlo a los modelos animales. En particular, dentro de los inhibidores, hemos tenido el contacto con el uso de el inhibidor de la enzima monoacilglicerol-lipasa o AMGL o MAGL, la cual puede ser inhibida por esta molécula JZL184. Asimismo, el URB597, que es capaz de inhibir a la enzima amida hidrolasa de ácidos grasos, alias FA, por sus siglas en inglés. Y pues bueno, esas han sido las estrategias terapéuticas que nosotros hemos tratado de buscar en la neurofarmacología experimental. Ahora, ¿cuáles han sido nuestras herramientas? Pues bien, en particular, hemos en el laboratorio analizado dos diferentes tipos de patologías, las cuales son, por un lado, los trastornos depresivos, que en cuanto a su neurobiología se caracterizan por alteraciones en el hipocampo, una reducción del volumen hipocampal, es algo que se ha visto en pacientes con depresión mayor, y esto conlleva diversas afectaciones como el aprendizaje, una disminución del aprendizaje, de la cognición, alteraciones en el eje hipotálamo pituitario adrenal y funciones vegetativas. De la misma manera, la corteza prefrontal, cuyo papel es muy importante dentro de la memoria del trabajo y en los estados anímicos, también se ve afectada. Sabemos que en la depresión existen este tipo de sintomatologías. De la misma manera, la amígdala también puede tener afectaciones y está relacionada con la memoria emotiva y el miedo. De nuevo, factores importantes en la depresión, sobre todo en la desencadenada por estrés. De manera que la sintomatología de los trastornos depresivos, la presento aquí brevemente, implica anedonia, que es la falta de interés en las actividades que son placenteras para el individuo, dejan de ser placenteras y eso es lo que se conoce como una anedonia, por lo cual hay una falta de interés en estas actividades. De la misma manera, hay una gran comorbilidad con la ansiedad, trastornos en el sueño, ya sea hipersomnia o insomnio, pérdida de peso, pérdida del apetito, aumento del cansancio, ideación suicida y deterioro cognitivo objetivo. Ahora, este tipo de características sintomatológicas y de daños a nivel de regiones específicas, pues va a estar acompañado de una neurología un poquito más precisa que pues tiene que ver con diferentes teorías. Una de ellas es la de las monoaminas. En dicha teoría, pues está basada en que los tratamientos actuales para la depresión se basan sobre todo en una administración de
inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, pues que esta es una de las principales características que hace falta en un paciente que tiene depresión y en el modelo animal también. De manera que no hay una señalización serotoninérgica correcta, no hay una señalización dopaminérgica correcta, y esta solución farmacológica pues llega a buen término en algunos de los casos. Esto de neuroquímica va acompañado obviamente con cambios morfológicos que pueden estar relacionados y que nosotros podemos observar en las células, como les comentaba, de la microglia, que vienen a ser los macrófagos residentes del sistema nervioso central. De manera que ambas características, la neuroquímica deprimida de serotonina y dopamina, así como un aumento en el estado proinflamatorio y la liberación de situaciones proinflamatorias, así como de estrés oxidativo de la microglia, van a estar en los pacientes y en los modelos animales de depresión. Y pues bueno, se intenta paliar estas características de un regreso a la normalidad para poder nosotros obtener esa conducta saludable. Esto pues puede ser a través de un abordaje farmacológico. Ahora bien, ¿cómo es que se logran estas características en un modelo animal que sería la parte experimental? Pues bueno, existen diferentes modelos de la depresión. Puede ser de causa por estrés, como les comentaba, tanto adversidad en la vida temprana, que puede ser la separación materna, y, por ejemplo, estrés en la etapa adulta del propio animal, como puede ser el estrés crónico moderado, la desesperanza aprendida o la derrota social. Asimismo, también existe un componente biológico, no tanto ambiental, que puede generar estas conductas depresivas en los roedores en particular, como la inyección de LPS, que sabemos que genera inflamación y parte de estas características están relacionadas con eso, la vulvectomía, la corticosterona, los pacientes con un trastorno depresivo presentan probablemente alteraciones en los niveles de cortisol, y en los modelos animales la corticosterona es el principal glucocorticoide, de manera que la administración de esta a los molinos puede generar conductas tipo depresivas. Y de manera muy interesante también modelos genéticos, que puede tratarse de ratones knockouts, así como de cepas que tienen un cierto fenotipo, que son cruzadas, de manera que se generan esta característica conductual tipo depresiva, como lo puede ser la rata Kyoto. Asimismo, también la manipulación optogenética como una herramienta de pues, más reciente desarrollo. Ahora, ¿cómo se miden en los modelos animales este tipo de conductas? Pues bien, todas esas sintomatologías que nosotros podíamos apreciar en la depresión se pueden apreciar de manera particular en los animales. Como lo puede ser una apatía, una falta de autocuidado, que está relacionada también una anedonia, como comentábamos, la presencia de ansiedad, exactamente los mismos síntomas de la depresión, aversión social y el término desesperanza en particular. Este estaría un poquito más relacionado con lo que es la ideación suicida. Básicamente se hacen pruebas conductuales donde se miden estas características. Por poner un ejemplo, en la anedonia, los ratones dejan de consumir agua azucarada o dejan de consumir algún alimento que normalmente les resultaría muy palatable, como lo puede ser una galleta. De esta manera, si el animal deja de hacerlo, pues se considera que tiene una conducta tipo depresiva como la anedonia. Asimismo, también se puede medir la ansiedad y el estado de autocuidado, como podemos ver en su acicalamiento y algunas otras herramientas. Ahora, ahondando un poquito más en la perspectiva genética de lo que puede estar generando esta depresión, les comentaba el caso de las ratas Wistar-Kyoto. Estas ratas se originaron por un fenotipo que estaba un poco más relacionado a buscar un modelo para las diferentes cuestiones más bien cardíacas, pero a la hora de hacer el crossbreed de esta cepa, pues se encontraron con que los controles que habían desarrollado de estas cruzas de Wistar en Japón
por eso se llama en Kioto, tienen una conducta depresiva que se puede observar en este tipo de pruebas que les comentaba, como la del anhedonio, como la de la sacarosa. Esto pues está relacionado con que tienen una diferente expresión de diversos receptores, por ejemplo el sistema glutamatérgico o en el sistema monoaminérgico, y por lo tanto su conducta se altera y se asemeja a la de la conducta tipo depresiva que les comentaba. En este tipo de modelos, pues es muy interesante y es una herramienta que puede tomarse en consideración. Genéticamente, el cambio no está en un gen en específico, tal cual como si fuera un modelo knockout, pero nosotros podemos observar diversas características que se pueden obtener con otros modelos que no son de tipo genético, pero que también asemejan a la depresión. En este sentido, por ejemplo, y aquí es donde todas las piezas se empiezan a unir un poco, también existen modelos que alteran la conducta tipo depresiva que están relacionados con el sistema cannabinoide. Y eso es una estrategia muy interesante para poder nosotros adquirir información al respecto del papel que esta señalización del sistema cannabinoide juega en los trastornos depresivos. En esta cita que les coloco aquí, hicieron un triple transgénico para que sobreexpresara al receptor CB2. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues algo muy interesante. En el triple transgénico, las conductas tipo depresivas se veían suprimidas, como podemos ver en estos paneles, donde hubo una menor duración de inmovilidad en las pruebas de desesperanza, que esto pues es un indicio de que hay una disminución en la conducta depresiva. Tanto como en las pruebas de ansiedad, como lo puede ser esta de la supresión de la alimentación en un ambiente novedoso. Este no es el único ejemplo de modelos genéticos que está relacionado con este sistema. Lo existe también modelos donde se han hecho knockouts para el receptor CB1 como tal, y dichos knockouts también han resultado en una conducta tipo depresiva en estos animales. De manera que estos knockouts, que por cierto son viables, o sea, pueden ser knockouts desde temprana edad, no es necesario que sean condicionales. Estos knockouts pues presentan una disminución, por ejemplo, en este diagrama se explica cómo hay una disminución de la serotonina, que es en el panel de aquí arriba, y esta vía serotoninérgica que va del núcleo de rafe dorsal hacia corteza prefrontal se ve disminuida debido a la falta de la presencia del receptor CB1 en las neuronas GABAérgicas. Esto pues tiene implicaciones muy muy interesantes y de nuevo confirma la relevancia de este sistema en este tipo de trastornos, ¿no? Por lo cual nosotros podemos observar mediante diferentes herramientas como esta que pues moléculas que activen la señalización de estos receptores, de los cuales, si se carecen, se generan conductas depresivas, puedan generarnos efectos antidepresivos. Es decir, si nosotros estamos viendo que la ausencia de estos genes está generando conductas depresivas, cuando nosotros agonicemos a estos receptores, es probable que tengamos una respuesta antidepresiva. Muy bien. De esta misma manera, también se ha visto que la disrupción o la deleción tal cual de este gen de la amida hidrolasa de ácidos grasos, el que comentábamos que metabolizaba a estos ligandos endógenos, anandamida en particular, pues protege de la generación de conductas tipo depresivas, y en este caso, en este panel en particular, ansiolíticas, en los modelos animales. De manera que el estrés crónico generaría un efecto depresivo, como lo podemos ver en los animales wild type, perdón, en las primeras dos barras de ambos paneles, y donde un estrés genera esta conducta tipo depresión.
Dicho efecto no se ve en los animales que son knockout a esta enzima, de manera que son resilientes a este estrés crónico que les genera esta conducta tipo ansiedad. Y bueno, ese tipo de acercamientos nos hacen a nosotros que cobre mucho sentido evaluar de manera farmacológica la inhibición de esta enzima en un modelo crónico de estrés. De hecho, eso fue parte de la tesis doctoral de un servidor y en el cual, pues, parte de nuestra hipótesis es lo que se presenta en estas vías de señalización, en este diagrama. Tener una falta de neurotransmisores como monamina, así como también de algunos factores neurotróficos que pueden estar influenciados por el factor de transcripción CREB como BDNF, y que dichas circunstancias pueden verse mejoradas bajo la administración de un inhibidor de FA que genera un aumento de la anandamida y la activación de, el receptor CB1 a través de este ligando endógeno, pues puede tener un efecto positivo en la liberación de estos neurotransmisores, así como en la síntesis de este factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Nosotros en particular utilizamos para esta comprobación al URB 597 y pues dicha molécula inhibió la enzima y nosotros pudimos observar diferentes características relacionadas con efectos antidepresivos en estos animales. Dichos animales presentaban un aumento en la tamaño de su glándula suprarrenal y ese se vio disminuido bajo la administración de este inhibidor enzimático, es decir, la presencia probablemente de esta anandamida y su activación de receptor activó vías de señalización que llevaron a la liberación y a la promoción de la síntesis del BDNF, y asimismo esto tuvo efectos también morfológicos que nosotros apreciamos en la cantidad de precursores neurales en el hipocampo. De manera que esa es una de las estrategias que hemos abordado en el laboratorio. Por otra parte, también existe este tipo de neurofarmacología experimental y hemos realizado en modelos de enfermedad de Parkinson. En este caso, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo y dicho trastorno está caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas, pero en un circuito muy específico. Son las que van desde la sustancia nigra a el cuerpo estriado. La muerte de más del 80% de estas neuronas es lo que genera los síntomas de Parkinson. Y esto pues está acompañado, como son células dopaminérgicas, en una disminución en este circuito de la dopamina. Dicho circuito está en gran parte, en gran medida y encargado del movimiento, y dicho depresión de este circuito pues produce la sintomatología característica de la enfermedad de Parkinson, como lo es estos efectos motores que vemos en la presentación: bradicinesia, rigidez postural, temblor en reposo, así como síntomas no motores también presentes, como puede ser trastorno del sueño, deterioro de funciones de memoria, trastornos neuropsiquiátricos, está cierta comorbilidad de la enfermedad de Parkinson con la depresión y alteraciones en el habla, ya que hay cierta parte de la neurobiología que se comparte en estos trastornos, en estas condiciones patológicas en particular. Como comentábamos, parte de ello es el estrés oxidativo. Sabemos que el estrés oxidativo juega un papel muy importante y que las neuronas dopaminérgicas de esta región, en particular de la sustancia negra que van hacia el cuerpo estriado, pues son muy susceptibles a generar un estrés oxidativo, en gran medida por la autooxidación de la dopamina, que es una molécula muy fácil de sufrir esta oxidación. También existen otras características importantes que pueden tener que ver, como un cierto daño mitocondrial, lo cual también aumentaría el estrés oxidativo, de manera que pues estas neuronas son bastante susceptibles y la muerte de dichas neuronas es lo que genera la patología como tal. Entonces, en este sentido, esta es parte de la neurobiología que genera estos síntomas motores y que a final de cuentas está generando también
lo que podemos apreciar en los modelos animales, tanto los pacientes como los modelos animales. Dentro de los modelos animales, como les comentaba, como la autooxidación y el estrés oxidativo elevado es lo que genera esta muerte neuronal en particular, pues los modelos están centrados en ese tipo de daño con algunas drogas como puede ser el MPP+, y las cuales tienen un efecto oxidativo general, en este caso inhibición del complejo mitocondrial, lo cual aumenta este estrés oxidativo y esto también está relacionado con que existan proteínas que se pliegan de manera incorrecta. El característico caso en los pacientes con Parkinson es la alfa-sinucleína que genera los famosos cuerpos de Lewy que son observados en pacientes con Parkinson una vez que se realizan estudios post-mortem. Esta problemática pues está, digamos, unida por esta característica del estrés oxidativo aumentado. De manera que nosotros podemos generar modelos de los murinos inyectando sustancias que sean oxidativas o que aumenten este estrés oxidativo en estas regiones particulares de esta circuitería, como lo es el cuerpo estriado que aparece aquí en pantalla. Este es el lugar que están inervando las neuronas dopaminérgicas, aquí es donde liberarían la dopamina, y en esta región, como podemos apreciar en el panel A, hay menos en este lado, en el derecho, versus el izquierdo, menos marca para el B y una depresión total de la marca de estas neuronas dopaminérgicas, que por cierto se mide con enzima tirosina hidroxilasa, en el panel C. La administración de este tóxico pues está generando un efecto tipo parkinsoniano y es como nosotros lo podemos evaluar con una inmunohistoquímica para estas neuronas específicas dopaminérgicas de este circuito. Obviamente existe también la posibilidad de hacer una administración de esta sustancia directamente en los cuerpos neuronales, solamente que presenta unas complicaciones metodológicas un poquito más altas debido a que pues esta región se encuentra en el encéfalo y es más fácil dañar alguna otra región que comprometa la vida del sujeto experimental, en este caso por lo general Murinos rata o ratón. Y las pruebas con las que nosotros podemos medir en los modelos animales estas características de tipo enfermedad de Parkinson, pues van a ser eminentemente motoras, como los síntomas eminentes de la enfermedad en los humanos, como la locomoción espontánea, un desafío de barra transversal o barra vertical, removerse un adhesivo de su nariz, prueba de barra vertical donde desciende de un poste, y longitud de la zancada. En todas estas podemos apreciar una movilidad, una actividad locomotora menos eficiente en los ratones que hayan sufrido la cirugía y que por lo tanto cuenten con este modelo de parkinsonismo, de manera que nosotros podemos evaluar qué moléculas pueden estar generando un efecto positivo en dichas regiones. Ahora, como les comentaba, también hay modelos genéticos. Lamentablemente en nuestro laboratorio nosotros no hemos tenido tanto acercamiento con ellos, pero obviamente están relacionados con estas mismas características neurobiológicas, en los cuales, por ejemplo, mutaciones en la alfa-sinucleína generan un gran plegamiento de la misma, lo cual da lugar a su acumulación y a una toxicidad. Asimismo, otros que simplemente están relacionados con el aumento del estrés oxidativo que pudiera ser generado a través de una disfunción mitocondrial, como las mutaciones en el gen de J1. Asimismo, mutaciones en el gen de Parkina y PINK1, que también están relacionados con disfunciones mitocondriales o con, en este caso, con una mitofagia disminuida. Todo esto conlleva a la muerte de estas células dopaminérgicas y es lo que nos genera el modelo como tal. De manera que, de nueva cuenta, nuestro abordaje ha sido investigar el papel que pudiera generar la administración de uno de estos potenciales terapéuticos que actúan sobre el sistema cannabinoide, ya que, por ejemplo, el beta-carotenoide se ha visto que tiene un efecto muy importante de tipo antioxidante, tanto de la propia molécula como a través de la señalización por el receptor CB2,
y probablemente de manera indirecta a través de la señalización del receptor Pepper gamma. De manera que, pues bueno, los resultados que hemos obtenido apuntan a que pudiera tener algún efecto. Lo hemos visto de manera neuroprotectora, administrando dicho compuesto antes de. Desafortunadamente todavía no hemos podido ver efectos en el tratamiento ya de la enfermedad, es decir, una vez que esté establecida la muerte neuronal, pues el efecto no ha sido tanto como el esperado. De cualquier manera, seguimos evaluando en diferentes modelos. En la actualidad se está evaluando en un modelo de discinesias y en ese sentido, las vías de señalización que pudieran estar involucradas, que hemos tratado de estudiar, aunque sea un poco, han sido, por ejemplo, en este efecto del estrés oxidativo. De manera que la administración del betacaroteno, como comentábamos, tiene un efecto antioxidante y este puede estar mediado quizás a través del factor de transcripción NRF2, que se encarga a su vez de generar la síntesis de diversas proteínas que tienen un efecto antioxidante, como la N-quinona oxidasa número 1, de la cual nosotros pues pudimos apreciar que aumentó su actividad en un artículo publicado por nuestro grupo de trabajo. Eh, Bien, pues este tipo de abordajes de neurofarmacología experimental es lo que realizamos en el laboratorio del Centro de Investigación de Biomédica de Occidente. Agradezco a todos su atención y pues este trabajo no sería posible sin el apoyo de los doctores que han estado apoyando siempre la formación de un servidor, ahora colegas, el doctor Mario Alonso Flores Soto, la doctora Verónica Huerta Chaparro, el doctor Juan Manuel Oliveros Paredes, la doctora Rocío González Castañeda y pues obviamente de todo el alumnado que ha realizado experimentos y pues han estado contribuyendo con también su creatividad y con, pues obviamente, su trabajo. De esta manera, pues concluyo mi charla y quedo abierto a sus preguntas en la siguiente parte de la sesión. Agradezco mucho su atención y pues estamos para servirles. Esperemos que les haya agradado esta visión que tenemos y pues con gusto podemos responder cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Aldo Tejeda por su excelente ponencia. A continuación, tendremos la participación de la doctora Sandra Castro Gamboa con la ponencia Farmacogenómica en la era de los nanomateriales. La doctora Sandra es licenciada en nutrición y doctora en ciencias en biología molecular en medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como docente a nivel licenciatura en el área de la salud en las Universidades Autónomas de Guadalajara y Universidad de Guadalajara y es docente en maestría en la UNIDA. Es miembro de la International Bionanotechnology Network y de la Federation of Clinical Immunological Societies. Cuenta con publicaciones científicas en revistas pertenecientes al Journal Citation Reports. Es directora académica del Clúster Empresarial de Ingeniería Biomédica de Jalisco, directora técnica de proyectos de innovación en software y hardware biomédicos, avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Sus líneas de investigación actuales son inmunología molecular y utilización de nanocompuestos para desarrollo de inmunoterapias en enfermedades crónicas no transmisibles, variantes génicas asociadas a síndrome metabólico, retinopatías y comorbilidades asociadas a síndrome metabólico. Muchas gracias, doctora Castro. Bienvenida.
Muy buenos días, yo soy la doctora Sandra Castro Gamboa y el día de hoy les voy a hablar acerca de la farmacogenómica en la era de los nanomateriales. Bueno, empecemos primero hablando de la descripción general de la farmacogenómica, la cual se enfoca en analizar cuál es la respuesta o cómo es que nosotros podemos manipular los genes o que estos pues vayan a pertenecer ya a nuestro genoma y que estos pues puedan ayudar a la respuesta a fármacos, la cual pues puede ser variada de individuo a individuo. De aquí, el objetivo de la farmacogenómica es principalmente el individualizar los fármacos para optimizar los resultados en cualquier tratamiento. Para esto, pues bueno, existen diferentes técnicas para identificar primero, pues cuáles son los genes que pueden estar involucrados en el metabolismo o en los efectos de cualquier fármaco. Por ejemplo, la secuenciación de nueva generación, que nos ayuda a entender específicamente qué hay en nuestro genoma y con esto pues identificar cuáles podrían ser los genes claves para poder empezar a tratar alguna enfermedad. De aquí, pues bueno, creo que el doctor Uriel les habló ya un poco más acerca de esto a profundidad, pero también pues nos vamos a enfocar un poco en la cuestión de las técnicas de tipo inmunológico para poder medir pues cuáles son los efectos y específicamente pues qué pasa con los nanofármacos que son ahora el tipo que está como teniendo un poco más de emergencia a nivel de innovación. Y pues vamos a ver cómo es que podemos analizar el fenotipo a partir de ver pues cómo cambian las dosis, cómo cambian las situaciones en las que los administramos. Para esto, pues bueno, hay diferentes factores que pueden llegar a influir en cuanto a cómo va a actuar un fármaco en una persona o en otra. Por ejemplo, enfocados directamente al fármaco, pues va a ser cuál es el compuesto activo, en qué dosis lo estamos administrando, con qué frecuencia, en qué cantidad y también la vía de administración. No va a ser lo mismo si se ingiere, por ejemplo, de manera oral, así se hacen inyecciones subcutáneas, intramusculares, directamente en algún órgano, va a ser diferente el efecto. Otras cosas que también pueden influir que son pues las características del paciente. De aquí pues vamos a tener todos los factores genéticos que puedan estar asociados, algunos predisponentes a que el metabolismo sea de alguna forma, algunos de factor protector, algunos simplemente de rechazo al fármaco, la fisiología que se refiere pues en qué edad se encuentra el paciente, cuál es su sexo, si está con todos sus órganos en una función correcta y pues bueno, sus condiciones generales. También si se presenta alguna fisiopatología donde a lo mejor haya algún órgano comprometido y que casualmente este es el tipo de órganos que se puede estar vinculando al metabolismo del fármaco, por ejemplo, no sé, riñones o hígado. O también el efecto psicológico, que muchas veces el efecto benéfico de cualquier fármaco o incluso también los efectos secundarios que se puedan tener, pues vienen sumados a si el paciente percibe el tratamiento como algo benéfico o no, qué tanto miedo o qué tantas cuestiones psicológicas estén interviniendo aquí, donde entraría pues en gran parte también el efecto placebo. Y pues bueno, por otro lado, las cuestiones ambientales que tendrían que ver con el estilo de vida del paciente, si este paciente fuma, si toma, si ingiere algún tipo de alimentos que interfiera con el fármaco, si está ingiriendo otros fármacos y también en algunas circunstancias, pues la ubicación geográfica, el contexto social en el que se desarrolle este paciente. Ahora, ¿cómo entra aquí la nanotecnología y para qué nos sirve? Primero hay que definir pues a qué se refiere. La nanotecnología es la ciencia que se va a enfocar en el diseño, la síntesis, caracterización y aplicación de diferentes materiales y dispositivos que sean a escala nanométrica. Para que sean considerados como tal, pues la escala tiene que ser que al menos alguna de sus partes vaya de 1 a 100 nanómetros. Y de aquí, pues bueno, ya tenemos la aplicación en nanomedicina, la cual pues tiene el enfoque específicamente en ciencias de la salud para poder identificar algunas cosas o algunas situaciones que a partir de estos nanofármacos o de estos compuestos a escala nanométrica podamos hacer prevención, diagnóstico o tratamiento de alguna patología. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito más enfocado hacia las cuestiones de cáncer, que es hacia donde más se ha utilizado el uso de la mayoría de los nanofármacos, que como son de innovación, pues tratan de aplicarse en enfermedades a las que o no haya un tratamiento efectivo
o que simplemente se estén buscando algunas alternativas porque simplemente los que hay no funcionan para nada. Para esto, en cáncer, pues existen alrededor de 20 nanopartículas aprobadas por la FDA, actualmente son un poquito más, y estas pueden aplicarse directamente en tumores sólidos o tumores líquidos. Y también se están empezando a utilizar, pero en inmunoterapia para poder hacer tratamientos en contra de estos tipos de cáncer. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a identificar la escala nanométrica? Para esto hay que ponernos un poquito en contexto acerca de, pues, cómo van las escalas. Empecemos primero con los metros, que es, pues, con lo que nosotros podríamos medirnos a nosotros mismos. Podemos pasar a componentes celulares que nosotros ya conocemos, por ejemplo, los glóbulos rojos, que ya pasan a una escala micrométrica. Podemos hablar también de algunas ya nanopartículas, en donde aquí ya estaríamos hablando de la escala de nanómetros. Podemos ver que son bastante pequeñas y en cuanto a las cosas que pueden estar más conocidas en relación a la escala nanométrica, podría ser, por ejemplo, nuestro ADN, que por el ancho que tiene, pues es considerada también una nanopartícula. Y pues bueno, ya si nos vamos a una escala más pequeña, pues estaríamos hablando de la escala atómica con mediciones de Armstrongs. Ahora, en los fármacos, nosotros vamos a poder utilizar las nanopartículas de diferentes maneras. Estas ofrecen alternativas farmacológicas a una escala tan pequeña que las capacidades o las cualidades físicas y químicas de los componentes que van a tener van a cambiar drásticamente. Nosotros podemos conocer el mismo elemento o los mismos compuestos a escala macrométrica o simplemente micrométrica y van a tener características completamente diferentes. Aquí lo que se busca es encontrar terapias que sean más efectivas y aparte más dirigidas, donde nosotros a partir de un tipo de material específico podamos manipularlo y garantizar que van a llegar solo a las células blanco y que todas las demás pues no van a quedar afectadas, que es lo que pasa mucho con otros tipos de fármacos que pues bueno, tienen que recorrer a nivel sistémico todo el cuerpo y eventualmente se van a topar con las células diana, pero en el camino pues podemos haber dañado a células que están sanas y que no requerían de ese fármaco y que por lo tanto pues van a presentar efectos secundarios. Tenemos diferentes tipos de nanopartículas, están estas que son en forma de micela, tenemos las dendritómeros, tenemos liposomas, que estos son unos de los más utilizados para administración de fármacos, tenemos también nanotúbulos de carbono cargados de fármacos, tenemos algunos polímeros conjugados con diferentes estructuras, algunas biológicas, algunas meramente físicas o químicas. Y bueno, tenemos otras nanopartículas que pueden ser poliméricas, es decir, que están integradas por varios tipos de moléculas. Otras que son magnéticas, donde generalmente estas suelen ser de tipo metálicos y tienen una carga eléctrica rodeada de algunos componentes que sean terapéuticos. O por otro lado tenemos las nanopartículas que son sólidas, que pueden ser lipídicas también, en donde pues bueno, van a tener como una composición nuclear donde va a venir la mayor concentración de lo que nosotros queremos administrar y por otro lado van a tener una distribución un poco más leve en la parte de alrededor de la corteza. Aquí en cuanto a los nanofármacos más aplicados en la medicina, pues como ya decíamos, están los liposomas, también está la administración de fármacos como tal, el componente activo a escala nanométrica, pero aquí generalmente con una aplicación más directa a la zona que hay que tratar. Tenemos un tipo de compuestos hechos única y exclusivamente por carbono, que generalmente son estructuras huecas en las cuales se pueden rellenar de pues, prácticamente lo que tú quieras ponerle y que estos pues tienen también cierto como afinidad a asociarse a ciertos órganos, entonces se utilizan como para algunos órganos en específico que puedan necesitar tratamiento. Y por otro lado tenemos las nanopartículas metálicas, que estas son unas de las que se han estado como estudiando más recientemente y que, pues bueno, están ahorita como probando qué es lo que pasa con ellas. De estas, nosotros tenemos principalmente dos tipos que se utilizan más, las de oro y las de plata. En el caso de las nanopartículas que son de plata, pues bueno, se han visto que tienen como una mejor depuración que las de oro. Las de oro son muy efectivas, pero tienen efectos de toxicidad porque no salen fácilmente de la célula.
Aquí en cuanto a estas nanopartículas, pues bueno, se pueden encontrar o se pueden aplicar de diferentes formas, tienen estructuras variadas que pueden ser esféricas, pueden ser prismáticas, piramidales, en fin, ya dependerá del proceso en el cual tú quieras aplicarlo como para determinar cuál es la estructura más favorable. Y en cuanto a cáncer, pues bueno, las estructuras han sido estudiadas principalmente a partir de las esféricas y lo que se ha visto es que aquí reducen la proliferación, aumentan la apoptosis, aumentan la generación de especies reactivas de oxígeno, tienen también efectos en activación del sistema inmunológico y modificaciones en el citoesqueleto de las células, lo cual hace que también sea más difícil que puedan proliferar y que también eventualmente puedan llegar a morir, pero pues tienen también cierta toxicidad. Esta toxicidad va enfocada principalmente a los efectos que tiene a nivel neuronal en el sistema nervioso central al tener cierta, bueno, dependiendo del tamaño, pueden tener la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. También a nivel celular, como tienen pues la capacidad de producir especies reactivas de oxígeno, pueden causar daños al DNA leves o bastante severos. Y pues también se ha visto que si se consumen en dosis pues bastante elevadas, pues pueden llegar a acumularse en órganos como en el hígado. Pero bueno, todo esto nosotros podemos manipularlo a través de identificar pues cuáles son las propiedades físico-químicas que adquieren las nanopartículas dependiendo de la estructura, del tamaño. Mientras más pequeñas, pues van a ser más tóxicas. También la geometría va a involucrarse mucho en cómo actúan. Por ejemplo, si es una estructura que sea prismática con a lo mejor muchos vértices, pues puede ser más agresiva hacia las membranas y entonces a lo mejor para algunos tratamientos va a ser muy efectivo, por ejemplo, a todo aquello que sea antimicrobiano, donde el propósito es destruir al virus, a la bacteria o lo que esté ahí atacando. Pero a lo mejor si tú lo que quieres es estimular una célula y no precisamente matarlas, pues ahí se habría un poco de conflicto. También depende del método de síntesis. Hay métodos físicos, hay métodos químicos, hay métodos biológicos. Dependiendo de cada uno de los métodos que se utilicen, por ejemplo, en el caso de los químicos, pues muchas veces no solo va la nanopartícula, sino algún componente que también estuvo involucrado en la síntesis y ahí pues aumenta un poco la toxicidad. O el recubrimiento. Muchas veces estas nanopartículas se aplican desnudas y son un poco más tóxicas, pero otras veces se les administra o se les protege con un recubrimiento que ayuda a que lleguen a células diana específicas, donde podemos señalizar con anticuerpos, donde podemos tener también algunas señales magnéticas y que, bueno, van a ayudar a que no se degrade antes de llegar a donde tiene que llegar y que también, ya una vez llegando a las células diana, pues su degradación o su metabolismo tenga una velocidad controlada. ¿Cuáles son las aplicaciones que existen en la actualidad para las nanopartículas de plata? Bueno, estas se aplican para cuestiones antimicrobianas, principalmente para bacterias, para virus, para hongos. Se utilizan como algunos antiinflamatorios, como antiangiogénicos, antitumorales, antioxidantes, bioseñalizadores. Se utilizan también, por ejemplo, en imagenología, en diferentes tipos de diagnósticos, en tratamiento de aguas, en cuidado general de la salud. Se aplican también en textiles para poder prevenir infecciones, por ejemplo, en zapatos es donde más se ha utilizado. Se utiliza también como transportador de otros fármacos e incluso como sensibilizador de células a algún fármaco en específico, por ejemplo, quimioterapéuticos. Y también pues se utiliza como cosmético, principalmente como para que el cosmético no se contamine y que pues sea de mayor vida útil. Este mismo componente puede ser utilizado de diferentes maneras, dependiendo de cuál sea la dosis en la que le administramos y a qué tipo de célula lo administramos. Los principales estudios que hay están enfocados en cáncer y últimamente también se han identificado algunos efectos de inmunomodulación, aunque estos son un poquito más recientes y pues hay un poco menos de información. En ambos nosotros vamos a ver que se crean efectos asociados a citotoxicidad y genotoxicidad, pero a diferentes niveles. Y pues bueno, también en el caso de la inmunoestimulación o la inmunomodulación, vamos a ver que estas son capaces de crear un estímulo que hace que las células reaccionen un poco más rápido o más eficiente. En cuanto al cáncer, pues bueno,
hay un estudio que nos habla de cómo estas mismas nanopartículas pueden afectar de diferente manera a un organismo dependiendo de qué tan complejo o qué tan sencillo sea este. Se hicieron estudios desde virus hasta células que son humanas, algunas que son sanas y otras que son patológicas. Y pues bueno, una de las cosas que más se vio es que las células reportaban valores obtenidos bastante variados, donde se observaba que mientras más sencillo fuera el componente que se estaba estudiando, pues bueno, también había un índice de citotoxicidad un poquito más alto, mientras que los organismos un poco más complejos tenían efectos donde podían como ir modulando esta toxicidad. En células que eran cancerígenas, como las células Vero, las células HeLa, las MDA-MB231, que son células de cáncer, pues bueno, se vio también que al aplicar cantidades en dosis que eran pues cercanas a los 4 microgramos o superiores a los 2, pues ya se empezaban a ver efectos en cuanto a muerte celular, que era lo esperado, tratar de que estas células murieran. Pero, por ejemplo, en el caso de células que eran sanas, en células dendríticas de ratón, se vio que estas células, pues por los mecanismos que propiamente tienen de depuración y que están asociadas pues a otras partes del sistema inmunológico, podían llegar incluso a soportar cantidades de 5 miligramos por mililitro, donde podía verse que seguía habiendo células vivas y que entonces pues se podría identificar como ciertos mecanismos que están asociados a la depuración de esto, lo cual nos está indicando que pues depende también de qué tan dañados o qué tan mutantes estén nuestros genes, el si podemos o no reaccionar de manera correcta. Ahora, en cuanto al cáncer, pues hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud describe a esto como un término genérico de enfermedades, a un grupo amplio de enfermedades que pueden afectar a cualquier órgano y donde pues prácticamente con solo estar vivos ya estamos predispuestos a desarrollar algún tipo de cáncer. En estas patologías lo que vamos a ver es un descontrol y un aumento de la proliferación celular. Vamos a ver también la evasión de supresores del crecimiento de las células, evasión del sistema inmunológico, una replicación infinita de estas células, inducen más inflamación, hay metástasis, angiogénesis, inestabilidad genómica e inmortalidad por parte de las células por estas mismas inestabilidades. Además de que hay un desequilibrio energético donde la célula pues se adapta a vivir con lo menos posible si es que todavía no hay producción de angiogénesis. Los tratamientos actuales pues son quimioterapia, radioterapia, cirugía y hasta hace muy poco empezó inmunoterapia. La mayoría de estos son pues tratamientos bastante violentos, bastante invasivos, con muchos efectos adversos, la mayoría de las veces con baja respuesta al tratamiento y mucha reincidencia, y que pues bueno, tienen un alto costo tanto para las instituciones de salud como para el paciente y la familia que está a su cuidado. En cuanto a las cuestiones de aplicación de nanopartículas en cáncer, asociado a cáncer de cervix y de mama, en 2007 se hizo un estudio por la doctora Carla Juárez Moreno, donde ella analizaba diferentes líneas, tanto de cáncer de cervix como de mama, y pues bueno, ella medía los efectos de citotoxicidad y genotoxicidad, donde aparte se asoció que pues una de las causas de esto era la formación de especies reactivas de oxígeno a gran escala y que esto podía desencadenar pues muerte celular. Para poder medir cuál era el efecto genotóxico de estas nanopartículas se utilizó un ensayo que se llama COMETA, el cual pues es una técnica citogenética en la que nosotros podemos observar, por ejemplo, qué tanto están degradándose nuestro DNA. Y aquí lo que nosotros vemos es que se hace una electroforesis en un pH bastante alcalino, el pH de 13, lo que hace que células que se posicionan completas en una laminilla, pues degraden todos sus componentes, dejando únicamente los núcleos. Si el núcleo está íntegro, pues lo veremos así como un círculo marcado de manera muy delimitada, pero si hay degradación de DNA, pues vamos a ver pequeños fragmentos que se van extendiendo en la electroforesis como si fuera una cola de cometa.
Mientras más degradado, pues va aumentando el nivel. El máximo nivel es de 5. Cuando se está hablando de un nivel de 0 o de 1, que serían estos dos primeros, lo que nosotros podemos observar es que, pues bueno, la cola es más pequeña, vemos menor degradación y el núcleo se encuentra prácticamente definido, y eso quiere decir que no hay daño, o que el ligero daño que hay es causado por la misma manipulación en la técnica. Y de aquí, pues bueno, podemos categorizarlo en el nivel 2 como un daño bajo, en nivel 3 como daño medio, de 4 daño alto, y cuando es el nivel 5 donde ya no hay ni percepción de dónde estaba el núcleo, pues es un daño total. ¿Qué fue lo que se encontró en esta investigación? Pues bueno, ya checando las líneas celulares, lo que se observó es que al momento en que se iban agregando más y más cantidades de nanopartículas de plata, llegando hasta un límite de 10 microgramos por mililitro en un máximo de 24 horas, pues se observó que en todas las células, en las dosis que iban de 5 hasta 10 microgramos por mililitro, ya se observaban efectos de citotoxicidad desde las 12 horas, y a las 24 horas estos se veían potenciados. Por otro lado, podemos observar que se midieron especies reactivas de oxígeno, esto a través de una técnica de citometría de flujo, donde se vio que pues precisamente en esta cantidad de los 10 microgramos, perdón, de los 10 microgramos por mililitro, tanto a las 12 como a las 24 horas, eran los puntos en los que más se asociaba la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual podría ser la causa de por qué las células pues estaban teniendo daño en el DNA. De aquí, pues bueno, la muerte en las células fue medida a través de citometría de flujo también para identificar cuáles células estaban vivas, cuáles estaban en apoptosis temprana, en apoptosis tardía y en necrosis, a través de una medición por anexina 5 y yoduro de propidio, donde, pues bueno, las células que están vivas no van a tener ninguno de los dos marcajes, las células que tengan apoptosis temprana solo van a tener positividad a anexina 5, y las que tengan apoptosis tardía tendrían anexina 5 y yoduro de propidio, y necrosis solamente a yoduro de propidio. Aquí lo que se observó es que, bueno, ya checando varias líneas celulares y que se hacían los análisis también a 12, 24 horas, pues bueno, lo que se observa es que hay una apoptosis tardía principalmente marcada a las 24 horas en la dosis de los 10 miligramos por mililitro, lo cual nos está diciendo que, pues bueno, es en este momento en el que por mecanismos normales que serían menos inflamatorios, nosotros ya podríamos observar muerte celular en estas células, y que por lo tanto pues sería el efecto que esperaríamos, un efecto de muerte pero controlado, porque ya si pasáramos a necrosis pues habría bastante inflamación. En cuanto a la citotoxicidad, aquí se utilizó un método que es conocido como MTT. En este se mide la actividad mitocondrial, la cual está asociada a que si es excesiva, puede estar asociada a que la célula pues esté intoxicada y esté tratando de metabolizar todo lo más rápido posible para no morir. Sin embargo, pues al final de cuentas también es la mitocondria la que ejerce una de las vías de apoptosis a través de la liberación del citocromo y pues bueno, la formación también del apoptosoma y demás. Aquí lo que vemos es que conforme más estamos en dosis pequeñas, pues la actividad mitocondrial es más alta, es normal, pero estaba disminuyendo conforme vamos aumentando las dosis, y que también pues esta puede ser variable de línea celular a línea celular. Por ejemplo, vemos aquí en la línea de Gila, en la MCF7, que pues tenemos la cantidad hasta 5 miligramos por decilitro, también en la MDA-MB 231, pero en el caso de esta misma, podemos observar que se puede llegar hasta los 8 miligramos y seguimos viendo este efecto de disminución de la capacidad mitocondrial, lo cual nos está diciendo pues que la célula ya está muriendo. Aquí lo que podemos concluir es que estas nanopartículas de plata aplicadas a células cancerosas y en dosis consideradas como altas, pues lo que vamos a ver es que hay una gran producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual nos trae como consecuencia efectos de genotoxicidad, de citotoxicidad y también de activación de vías proinflamatorias.
Aquí el objetivo es obtener la muerte de las células y es específicamente eso lo que se logra. Y aquí, pues bueno, estaríamos nosotros asociando el efecto farmacológico de las nanopartículas de plata, pues con todos los genes que están involucrados en todos estos procesos. Por ejemplo, en la ruptura, la fragmentación de nuestro DNA, en la falta de metabolismo mitocondrial, podríamos ver la activación de diferentes vías inflamatorias, donde podrían ser el NF-κB, las MAP quinasas, que son como de las más importantes. Y aquí el exceso de toda esa activación, pues nos da como resultado la muerte de estas células. Pero también pues podemos aplicarlo de una manera moderada donde no buscamos matar las células, utilizando exactamente las mismas nanopartículas, pero ahora como inmunomoduladores, que esto se aplica mucho para cuestiones de inmunoterapia, donde tú lo que buscas hacer es pues obtener un tipo de célula específico y pues cada tipo de célula tiene también sus propios mecanismos farmacogenómicos, no todas reaccionan de la misma manera, porque recordemos que dentro de cada célula, aunque todas tengan el mismo genoma, pues vamos a tener algunos genes que sí están activados y otros que están inactivados dependiendo de la necesidad de cada una de ellas. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que, bueno, las células dendríticas tienen tres posibles fenotipos que podemos expresar. Uno que es inmunogénico, donde lo que vamos a hacer es que nuestra célula madure de una manera como óptima, en la que pueda tener todas sus moléculas de señalización membranal y que entonces al estar en contacto con otras células del sistema inmune, por ejemplo, las células T cooperadoras vírgenes, estas se diferencian específicamente a células TH1 o TH17, las cuales tienen carácter proinflamatorio. Y este tipo de maduración de las células dendríticas es muy utilizada para tratamiento en cáncer y también en infecciones virales. ¿Por qué? Porque son las que pueden hacer que las células mismas expresen en su superficie moléculas propias o moléculas virales, pero a través de las mismas moléculas que presentan las propias y que entonces pues ya podamos como identificar qué es lo que está pasando o cómo es que se están expresando estas proteínas, en qué cantidad, en qué velocidad y demás. Tenemos también un fenotipo que es inflamatorio, en donde pues se producen moléculas que son coestimuladoras, pero no hay presentación antigénica efectiva. Y pues bueno, nuestra célula T virgen se convierte en una célula que es antiinflamatoria, las TH2, o podemos tener una maduración tolerogénica, en la cual la célula no termina de madurar por completo, y lo que hace es un contacto que es como incompleto, también por moléculas coestimuladoras, pero únicamente por CD80 o CD86, que hace que pues nuestra célula TH virgen solo se cambia a un fenotipo que es regulador. Tanto la TH2 como la T reguladora son antiinflamatorias y aquí sus aplicaciones pues van más enfocadas a enfermedades que son de tipo autoinmune o para trasplantes, donde lo que se busca es que el sistema inmunológico esté pues un poquito más bajo, que no tenga tanta acción y que entonces en estas enfermedades específicamente no se esté atacando o lo propio o el trasplante que se acaba de recibir. Para esto, pues bueno, podemos inducir la maduración de las células dendríticas aplicando diferentes compuestos y que estos van a tener efectos en cuanto a lo que ésta produce. Por ejemplo, tenemos algunos inmunoestimuladores que son como ya de cajón de siempre, como los lipopolisacáridos, tenemos el interferón gamma o tenemos péptidos propios de moléculas patogénicas, por ejemplo, el antígeno MAGE-AX, que es propio del melanoma, y estos al administrarse hacen que se obtenga un fenotipo de tipo inmunogénico. Las células dendríticas se caracterizan por tener en su membrana una molécula que es CD11C y esto las diferencia de todas las demás. Pero aparte, cuando ya tenemos este inmunofenotipo que es inmunogénico, vamos a tener también la expresión en membrana del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, del CD40 y del CD80 principalmente. Por otro lado, podemos tener también un tipo de estimulación que de manera convencional se puede dar por un exceso de interferón gamma, que veíamos que pues en una dosis diferente pues nos puede dar un efecto inmunogénico, y también por interferón beta, el cual lo que hace es que en nuestra membrana aparezca una molécula que es coinhibidora
que se llama CD274 y que también se produzca de manera soluble la interleucina 10, que es completamente antiinflamatoria. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que dependiendo de qué sea lo que nosotros estemos aplicando, una misma célula puede reaccionar de muchas formas diferentes y que entonces, en este caso, pues lo que buscaríamos con las nanopartículas, pues sería identificar qué es lo que hace, cuál es el mecanismo y hacia dónde lo podemos dirigir, hacia el lado tolerogénico o hacia el lado inmunogénico. Para que nosotros podamos hacerlo específicamente hacia el inmunogénico, que es el que se enfoca más en tratamiento contra cáncer y enfermedades virales, pues bueno, ha sido probado que a través de diferentes mecanismos que inducen la producción de especies reactivas de oxígeno, pero de una manera moderada, podemos hacer que la célula madure de esta forma. Algunos de los métodos que han sido utilizados es la radiación y también la isquemia reperfusión para poder así como manipular a la célula. También se han utilizado otros tipos de nanopartículas, sin embargo, estas han mostrado mucha toxicidad porque es difícil eliminarlas una vez que están dentro de las células. Y aquí tenemos pues las nanopartículas de sílice y las nanopartículas de oro, que también se ha visto que su principal mecanismo es la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, si ya habíamos visto que esta es una de las cosas que hacen las nanopartículas de plata en células de cáncer, pues vamos a modificar las dosis para que entonces no maten a las células dendríticas, sino que solamente las estimulen. Aquí, pues bueno, vamos a ver la diferenciación primero, obteniendo las células dendríticas desde un principio. En el caso de mi experiencia, lo que se ha hecho, pues, es obtener ratones de la cepa C57BL6. A estos, obtener la médula ósea, sacarla por completo de las extremidades, tanto brazos como piernas, y una vez que ya tenemos las células totales de médula ósea, pues bueno, se ponen en cultivo, se empiezan a diferenciar con diferentes factores de crecimiento que se adhieren al medio de cultivo hasta obtener células dendríticas. Estas van a estar en estado inmaduro. Posteriormente, pues se empiezan a aplicar los tratamientos de las nanopartículas de plata para ver pues qué está pasando. Y aparte hacer comparativa con lo que ya se sabe que las estimula y que garantiza que estas células pues puedan llegar al inmunofenotipo que es inmunogénico. Para esto pues volvimos a utilizar algunas de las mismas técnicas que se utilizaban cuando queríamos matar a las células cancerígenas. Por ejemplo, el ensayo de MTT para medir la estimulación ahora en lugar de medir pues qué tanto están pues perdiendo función mitocondrial y pues bueno, pusimos diferentes dosis de nanopartículas comparadas con lipopolisacáridos y con DMCO, que induce muerte sí o sí. Y entonces calculamos el índice de estimulación. Aquí lo que observamos es que había 3 dosis principales bastante bajas que creaban una especie de estímulo y que era lo que veíamos en ellas, que pues bueno, a las 24 y 48 horas estos resultados eran significativos y se mostraban una actividad mitocondrial más elevada que en el resto de las dosis y en el resto de los tiempos, principalmente marcada a las 48 horas. Esto podría ser porque el efecto que nosotros estamos viendo sería que las nanopartículas de plata pues llegan, estimulan a las mitocondrias y lo que nosotros podemos ver aquí es que pues bueno, estas mitocondrias lo que van a hacer es que a través del citocromo P450 van a empezar a producir especies reactivas de oxígeno, principalmente radicales hidroxilo. Estos pueden llegar a dañar a nuestro DNA. Esta es una de las posibilidades. Era lo que se había adjudicado a la muerte de las células cancerígenas. Por ejemplo, la formación de 8-oxoguanosina y también pues la presencia de anillos abiertos de purinas. Esto ha sido referenciado por diferentes autores donde se ha visto que o puede aparecer una cosa, puede aparecer otra, o pueden aparecer las dos cosas en conjunto. Y entonces, pues aquí lo que queríamos ver es, ok, si estas dosis estaban pues ya marcándonos que había más estimulación mitocondrial, pues esto podría ser pues un mecanismo de que la célula a lo mejor está empezando como a dañarse o que simplemente está funcionando mejor. Y aquí, pues bueno, se hizo para comprobar esto un examen, un análisis de citotoxicidad por citometría de flujo para poder verificar pues qué era lo que estaba pasando, también siguiendo pues estas dosis que ya se habían seleccionado. Y aquí lo que se identificaba eran con calceína
AM, que es un compuesto no fluorescente, pero que en células que están metabólicamente activas sí fluoresce, checar cuántas células sí estaban viables. Y en las células que no estaban viables, pues bueno, a estas se les iba a introducir el homodímero de tirio número 1, en el cual pues va a brillar de rojo si es que las células pues ya están pasando a ser no viables, pero sin llegar todavía al punto de apoptosis. Aquí lo que se vio es que, bueno, pues ninguna de las dosis causaba citotoxicidad, lo cual nos está diciendo que son seguras para su aplicación siempre y cuando sean en estas dosis, hasta 250 nanogramos por mililitro, que si se fijan es una unidad pues también bastante más baja que lo que estábamos haciendo cuando queríamos tratar células con cáncer. Y aquí, pues bueno, también haciendo comparativa con otros estudios, donde, pues, por ejemplo, en 2017 que se utilizaron las mismas nanopartículas que son estas de Argovit, pues se vio que los resultados eran equivalentes. Y pues utilizando nanopartículas que también tienen el mismo recubrimiento, pero que son mucho más pequeñas, con un diámetro de 2.3 nanómetros, ahí sí se veían efectos un poquito más citotóxicos, pero por el tamaño de la nanopartícula, lo cual también nos está hablando que depende de varios factores el que un mismo componente pueda actuar de maneras diferentes. ¿Cuál es el mecanismo que se cree que tienen las nanopartículas de plata de manera específica en estas células dendríticas como una molécula que sea estimuladora? Pues bueno, estas van a entrar por endocitosis y pues al irse degradando dentro de la parte citoplasmática, esto va a causar la liberación de iones de plata, los cuales pueden estimular a la mitocondria porque tienen interacción con los átomos de hidrógeno que están presentes durante la respiración celular en el proceso de la fosforilación oxidativa. Esto, como estamos cargando demasiado de cargas positivas a nuestras mitocondrias, lo que va a hacer es que se empiecen a producir más especies reactivas de oxígeno y estas tienen dos efectos. Uno de ellos ya lo habíamos visto a nivel genotóxico, pero otro de ellos es también la activación de vías que son proinflamatorias y que en el caso de estas células específicamente lo que hacen es que maduren y que alcancen ese fenotipo que es inmunogénico, el cual es el objetivo lograr para que entonces pues sean efectivas contra enfermedades como cáncer o como enfermedades virales. De aquí, pues bueno, hay otros mecanismos que también se suman, por ejemplo, la liberación de calcio, que se da también cuando la célula está estresada y que entonces los retículos endoplásmicos rugosos y lisos empiezan a liberar calcio. Y de todas formas, pues van a llevar a cabo la activación a estas vías. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que en cuanto al daño que podemos observar en nuestro DNA, pues bueno, este puede ser leve o puede ser bastante grave. En el caso de que sea muy leve o de que simplemente se capte que hay especies reactivas de oxígeno dentro del citoplasma, pues lo que podemos hacer es una inducción de expresión génica de enzimas que sean antioxidantes, por ejemplo, la superóxido dismutasa o la catalasa, que se van a encargar pues de neutralizar a estos radicales libres. Por otro lado, específicamente para la liberación de las moléculas que vayan surgiendo o los iones de plata, pues también vamos a tener la mayor expresión de metalotioneína, vamos a tener también un mayor aumento de hemoxigenasa tipo 1, que se van a encargar pues de que todas las nanopartículas de plata tengan una duración específica dentro de la célula y que después ya se puedan eliminar como cualquier otro ion metálico. También se van a estimular genes dianas de vías inflamatorias, por lo cual es importante identificar cuáles son los genes que van a estarse activando y en qué potencia, porque no va a ser lo mismo tener un mínimo estímulo y que a lo mejor nada más se active ahí un poquito, a que estemos causando mucha inflamación y que incluso la célula pues pueda llegar a cargarse como de tanta saturación de mecanismos que llegue a quedar inactiva. Esto, por ejemplo, en estas células específicamente, lo que nos haría es que aumente la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que facilitaría la presentación antigénica. Aumentaríamos también la expresión de proteínas coestimuladoras como CD40, CD80 a nivel membranal y también la producción de proteínas solubles de tipo proinflamatorio como la interleucina 6, la 12 y el TNF-alfa.
Por otro lado, si es que hay daño a nuestro DNA que pudiera ser un poco más severo y que ya no solamente estamos tratando de neutralizar a los radicales libres, sino también ya de reparar el daño, pues bueno, primero hay que identificar qué daños podrían causarse. Aquí, si es por daño de oxidación, pues lo primero que podría aparecer es 8-oxoguanosina, o podría haber ruptura de cadena simple o de cadena doble, o también pues la presencia de anillos abiertos de purinas. Estos, si empiezan a aparecer en una cantidad moderada, nuestra misma célula va a poder hacer mecanismos que son de reparación. Por ejemplo, escisión de nucleótidos o de bases, reparación por recombinación homóloga, reparación de apareamientos incorrectos, reparación de ruptura de doble cadena o de cadena simple. Y aquí pues también habría que sumar estos genes que están involucrados en todos estos mecanismos para poder analizar cuáles son las posibilidades de que cierta célula soporte el tratamiento o no lo soporte. Y que entonces también con esto podamos determinar pues cuáles son las dosis, cuáles son los tiempos, cuáles son las características de las vías de administración y que podamos puntualizar de manera más enfática cómo es que se puede dar un tipo de tratamiento que sea personalizado o que sea de mayor precisión. Para esto, pues bueno, también hay que corroborar pues los efectos genotóxicos. En el caso de estas nanopartículas, a las dosis que manejamos, pues se vio que no había efectos genotóxicos, sino hasta los 1000 nanogramos por mililitro, que sería pues un microgramo, y de ahí para arriba. Y que entonces aquí incluso se alcanzaba a ver un daño que era bajo, mientras que en las otras pues simplemente no se identificaba daño, lo cual es algo favorable. Y vemos nuevamente, el mismo fármaco está haciendo efectos diferentes dependiendo de qué es lo que estemos modulando. Aquí esto pues ya había sido también previamente corroborado con otros tipos de nanopartículas, también con recubrimiento de polivinilpirrolidona en diferentes tipos de célula, donde vimos pues que en el caso de las células cancerígenas, los efectos se podían ver a las 12 horas y 24 horas por producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, pero que aquí sí había muerte celular y que los efectos de genotoxicidad pues empezaban a presentarse arriba de los 3 miligramos por mililitro. ¿Cuáles podrían haber sido los mecanismos por los cuales estas células dendríticas pues no mueren, sino que se estimulan? Bueno, hay diferentes teorías. Stein en 2017 menciona que, pues bueno, a partir de que las nanopartículas inducen la producción de especies reactivas de oxígeno, estas pueden activar a una molécula transmembranal que es conocida como NOX2, la cual se encarga de oxidar a nuestro NAD, que es una de las moléculas que aparte vemos en el metabolismo de todo lo habido y por haber, siempre que estemos hablando de reacciones de óxido-reducción. Cuando esto sucede, cuando estas se oxidan, también pueden activar a la proteína 38, que es parte de una vía proinflamatoria conocida como de las MAP quinasas, que es también una de las más estimulantes en el sistema inmunológico porque es muy, muy inflamatoria. Pero al mismo tiempo, pues vamos a ver que las especies reactivas de oxígeno que se están produciendo, pues tienen que ser neutralizadas. Y para esto, pues es necesario que se exprese más la superóxido dismutasa y que a partir de estos radicales libres, pues obtengamos oxígeno y peróxido de hidrógeno, donde sobre este también la catalasa puede actuar y producir más moléculas de oxígeno y aparte de agua, las cuales pues ya tienen una utilización dentro de la célula. Todos estos van a causar que nuestras células dendríticas pues cambien su fenotipo. Para esto nosotros hicimos una medición en cuanto a citometría de flujo utilizando diferentes anticuerpos monoclonales fluorocromados, con los cuales identificábamos la presencia de las moléculas que eran de interés, el CD11 para identificar si sí eran dendríticas y que no nos estuviéramos equivocando de células, el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, el CD40, CD274 que es coinhibidora y CD280 que también es coestimuladora. Aquí, pues bueno, hay diferentes formas en las que se puede analizar la expresión de estas moléculas. Específicamente con el CD40 hay un mecanismo que es un poco variable, donde muchas veces esta molécula que debería estar en la membrana no se queda en la membrana, pero que puede producirse de manera soluble y estar haciendo activación de manera indirecta.
Aquí en 2016, Jean y colaboradores pues propusieron que cuando se administraran nanopartículas de plata, más si estas iban combinadas con lipopolisacáridos, pues bueno, el porcentaje de lo que se observaba a nivel de células que estaban con CD40, eran muchas células, pero estas tenían muy poca presencia del CD40. Y esto puede explicarse porque, bueno, al tener una producción bastante amplia del CD40 estimulada por el factor nuclear kappa B, esta muchas veces se produce de forma soluble y entonces se libera de la membrana y ya no lo puedes medir en la célula porque está pues externo. Aquí, otra de las cosas que se hizo, pues, fue medir las citocinas a partir de técnicas inmunológicas conocidas como inmunoensayos asociados a enzimas, que son las ELISAs, donde, pues, bueno, se hizo una ELISA para interleucina 6, 10, 12 y TNF-alfa, y estas fueron medidas para ver, pues, cuáles eran las que más se producían. Entre las que más se producían, pues, fueron las proinflamatorias, interleucina 10 se mostró un poco más baja. Y de aquí, pues, los resultados fueron que estas nanopartículas que se hubieran considerado como altamente tóxicas debido a los efectos que se veían en cáncer, pues en realidad en estas células mostraron un efecto de estimulación mitocondrial en más del 50% de las células. También se observó un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, pero esta sin mostrar citotoxicidad ni genotoxicidad, lo cual nos está hablando pues de que en realidad está haciendo un mecanismo de maduración. Y pues bueno, en cuanto a las proteínas que se expresan a nivel de la membrana, pues también se puede evaluar que, bueno, aquí salieron algunos resultados que eran un poco controversiales cuando se administraban las nanopartículas solas, pero pues de todas formas se vio que al menos en los factores solubles sí había una muy alta producción de interleucina 6 y 12, que era el propósito, y una baja producción de interleucina 10. Con esto nosotros podemos concluir que, pues bueno, los efectos globales de cualquier fármaco, en este caso de las nanopartículas de plata, que nosotros a gran escala conocemos la plata como uno de los metales más inertes, aquí nos pueden mostrar que dependiendo de la profundidad o de la cantidad en la que los administremos, pueden causar efectos completamente diferentes y que estos pueden activar diferentes vías o pueden activar las mismas pero a diferente nivel y que con esto o podemos causar muerte o podemos causar estimulación. Para esto también es importante que se identifiquen en estos nuevos tipos de fármacos que se están produciendo actualmente y que están en camino de sustituir principalmente a antibióticos o a fármacos a los que ya se tiene algún tipo de resistencia, pues también identificar cuáles serían los genes claves, porque como vemos, no son nada más genes que tengan que ver como con la degradación de las mismas compuestos, sino también son genes que están involucrados en el balance oxidativo, que tienen que ver con vías de señalización inflamatorias, o a lo mejor también podrían encontrarse algunas antiinflamatorias, checar cuáles son genes de reparación de DNA que pudieran estarse involucrando. En fin, es un mundo para lo cual pues hay que tratar de hacer también análisis más globales, donde pues bueno, se puede hacer la identificación directamente genética a partir de secuenciación, pero también, como ya vimos, hay muchos métodos para medir qué está pasando en el fenotipo, si sí estamos teniendo los efectos que queremos o si hay algo ahí que se nos está yendo de las manos o que no estamos contemplando y que hay que modificar a futuro, para que entonces pues podamos ver de verdad en un paciente qué efectos tendríamos y con qué otras moléculas podemos tener relación para poder llegar a pues concluir un estado de salud más eficiente, más rápido y con tratamientos que sean puntualizados hacia las necesidades de cada quien. Bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias por toda su atención. Y pues cualquier duda o comentario pueden contactarme por mis correos de contacto. El personal es este primero, los institucionales pues pueden ser el de la Universidad Autónoma de Guadalajara o también el de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquiera de sus dudas.